Hola, mi nombre es Valentina y soy integrante de la Asamblea Ecologista Popular. Hoy, junto con mi compañero Santiago, entrevistaremos a dos chicas activistas de Medellín, Colombia, Mayra y Claudia. Mayra Alejandra Cañola Berrio es estudiante de antropología en la UDA, interesada en la defensa de los derechos humanos y miembro del bloque de búsqueda de información. Claudia Cano Betancourt es antropóloga colombiana dedicada a la investigación social interdisciplinaria. Es activista feminista y antiespecista, miembro del bloque de búsqueda virtual. Bueno, pues nos agradecemos mucho de que estén con nosotros hoy y pues la primera pregunta es, ¿cómo es que empezó todo el proceso de movilización allá en Colombia? Bueno, frente a esa pregunta, pues tiene que ver con algo que venía pasando directamente desde el 2019, pero que también viene desde cambios de dinámicas en el país desde aproximadamente el 2016, ¿cierto? Que, digamos, en el 2018 específicamente hay unas manifestaciones desde el sector estudiantil que lo que hacen es mostrarle un poco al país que estamos teniendo, digamos, problemas en términos de privatización porque hay entidades privadas que están haciendo exigencias al gobierno colombiano para cambiar la estructura de cómo se organiza el sistema de educación. Entonces, bueno, pero en ese momento era un solo sector el que se encontraba manifestándose. También hay que tener pues pendiente y en cuenta que en el 2016 pues se hizo el proceso de paz y que la implementación pues ha sido muy pobre en el país. Pero ¿qué pasa? Que en el 2019 se inician movilizaciones en el país y se decreta un paro nacional al cual las personas responden, pero este proceso de movilización se ve cortado por la pandemia. Entonces, en ese momento, pues se para el proceso de movilización, las personas tienen que irse a las casas, pero tienen que irse a las casas sin tener resuelto el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema del trabajo incluso, que en medio de la pandemia pues incrementó mucho y es uno de, pues en este momento tenemos el pico de desempleo más alto de la historia. Entonces todo eso, además de la exigencia de una renta básica, pues va proporcionando en el país un descontento en general en las personas. Eh, que este año se llama nuevamente entonces a movilización, pues a partir de la pandemia, igual en medio de la pandemia y del encierro, pues no es que no hubiera movilizaciones, porque igual había personas que tenían que seguir saliendo a las calles para hacer su trabajo de venta ambulante y demás, y pues también en su momento cuando las personas estaban en las casas había manifestaciones de trapos rojos en las ventanas, lo que quería decir que las personas no tenían comida en sus casas. Desde ahí se empieza a pensar en una renta básica para las personas, pues tú no puedes encerrar a las personas en sus casas y no tienen con qué comer. Pero entonces ya este año, el 28, se convoca a un paro nacional que viene ambientado por una reforma tributaria que estaba proponiendo el gobierno, donde las personas beneficiadas son los empresarios y los bancos, básicamente, que si tenemos en cuenta que un 42.5% de la población está en los límites de la pobreza y que la pobreza en Colombia se determina a partir de una cifra de ingresos demasiado baja, pues ya hay en general una población que no tiene con qué comer y que se está manifestando y que encima le viene la carga de una reforma tributaria de la cual nos va a tocar sacar del bolsillo a las personas más, pues con menos recursos para hacer un aporte económico pues que no se tiene. Todo esto hace que se convoque un paro nacional, que se convocó el 28 de abril y que hizo que las personas salieran a las calles, además pues porque unos días antes también es importante antes del paro que se hace una entrevista en medio de, pues por las redes sociales a quien estaba proponiendo la reforma y pues esa persona ni siquiera tiene idea de cuánto cuesta la comida en el país y dice que una canasta de huevos vale 1.800, que es muy por debajo de cuando se consigue. Entonces esto genera en la gente además muchísimo más malestar, pues cómo nos va a proponer una reforma tributaria a alguien que no tiene ni idea de cuánto es el precio de la comida.
Y bueno, en estos momentos pues todavía las personas nos encontramos en las calles manifestándonos, pues porque de esta situación pues se desprende el 28, pero la gente siguió movilizándose y hasta el día de hoy todavía hay agenda de movilización en el país. Complementando también lo que dice mi compañera Alejandra, gran parte de cómo inició todo este proceso tiene su inicio desde que se montó el actual presidente Iván Duque, porque su forma de mandar ha estado muy desconectada directamente de las necesidades reales, incluso de las necesidades básicas de la población civil, del gran grueso de la población civil colombiana, de las minorías étnicas, de la población LGBTIQ+, de las mujeres, de las personas de clase baja, de las trabajadoras y trabajadores informales. Entonces ha sido un modelo de gobierno que ha estado desconectado de quienes intenta o presume gobernar. Desde ahí también se ha marcado entonces la tendencia a que desde el principio, no sabemos cómo fue que terminó quedando ese presidente, porque en realidad desde el principio fue ilegítimo, y precisamente ese modelo de desconexión, de gobernanza desconectada de la población civil, ha sido lo que ha hecho que propuesta tras propuesta sea en contravía o en vulneración de derechos fundamentales o necesidades básicas de la mayoría de las personas acá en Colombia. Sí, está fuerte y también, digamos, ahorita que ya lleva unos días un poco esta situación en Colombia, y obviamente en varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se ha hablado mucho acerca del tema. Entonces, digamos, ustedes que viven en Colombia, ¿cómo pueden, digamos, qué nos pueden decir acerca de cómo ha reaccionado la gente? O, por ejemplo, qué es lo que ahorita estamos viendo o están viendo ustedes en Colombia, o cómo podríamos, digamos, informarle hacia los demás acerca de lo que está sucediendo. Sí, pues aquí han habido, podría dividir lo que está pasando en dos grandes movimientos. Un movimiento físico, presencial, y un movimiento virtual, pero que todo ha respondido en general como una consolidación de comunidades políticas y comunidades emocionales, que me gusta más allá del término de comunidades ciudadanas, porque la ciudadanía puede remitir como a un grupo de personas que se juntan por leyes que en general no fueron pensadas por ellas mismas. En cambio, las comunidades emocionales y las comunidades políticas que se han ido conformando en estos días han sido congregadas en torno a un pegamento que es muy triste, porque es el dolor de la pérdida, el dolor de no saber, el dolor de la desinformación, el dolor de este caos infundado desde las clases altas colombianas. Tenemos algunas cifras oficiales de esta semana del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, que habla de 31 personas asesinadas desde el 28 de abril, de 1.220 personas heridas, de 9 casos de violencia sexual a mujeres y cuerpos feminizados, de 87 personas desaparecidas. Eso sin hablar de las personas perdidas, porque de desaparecidas hablamos cuando hay alguna evidencia de que están retenidas por las Fuerzas Armadas oficiales, pero sabemos que hay muchas otras fuerzas armadas que no son oficiales y que también retienen personas, y esas no están contabilizadas o contabilizadas de una manera muy somera, porque no tenemos registro de eso. También tenemos 18 personas heridas a los ojos, que ha sido también como un modus operandi muy fuerte en las represiones públicas, en las protestas de Latinoamérica. Tenemos 200 agresiones policiales en general, y en total un aproximado de 1.565 hechos violentos por parte de la fuerza pública hacia las personas colombianas. La reacción entonces ha sido en las calles volcarnos hacia la protesta social a través de varios mecanismos, como cacerolazos, que salir con ollas pegándoles para hacer ruido de estamos aquí, nos están matando, protestas en general, movilizaciones pacíficas, movilizaciones también desde la confrontación, que ha sido desde la rabia, desde lo que nosotros también decimos la digna rabia, porque nos están matando y no sabemos qué más hacer, porque no es justo que ante una piedra nos respondan con una bala, o que la inversión
esté hacia armamento militar en vez de educación y salud, sobre todo en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria mundial. También tenemos que la reacción ha sido la conexión entre personas ante la desconexión que tiene el gobierno sobre quienes intenta gobernar. Entonces, esas labores de cuidado han sido muy fuertes en este momento, no solamente la movilización física, sino también las labores de cuidado entre nosotras y entre nosotros. También desde esto que hablo de las comunidades virtuales, la denuncia a través de las redes sociales, la visibilización, incluso utilizar los mismos canales como de cultura popular, como los memes, las canciones, los en vivos, las transmisiones en directo, los comentarios, las discusiones entre personas en las redes sociales, ha sido también como una de las reacciones que hemos tenido. Y también como ver unir. Colombia ha sido muy polarizado en general, como que entre derecha e izquierda, una izquierda y una derecha difusa, y también como que unirnos en torno a esta movilización ha sido una de las reacciones que hemos tenido. Claro que no han sido todos, no se puede hablar de un panorama general, pero sí ha habido como una gran tendencia a unirnos, incluso personas que pensaban muy diferente ahora a raíz de estas acciones, viendo madres llorando por la pérdida de sus hijos o viendo jóvenes diciendo nos están arrebatando el futuro, como que la reacción ante el dolor ha sido también un catalizador de que así estemos polarizados, nos unamos en torno a este dolor que nos ha movilizado. Bien, justo como dices, se han creado varias conexiones ahorita con toda esta situación que está pasando. Entonces, tendríamos la pregunta de cuál es el papel de su grupo en este proceso. ¿Cuáles son los retos que han tenido que enfrentar? Bueno, nosotras queremos decir que el proceso de nosotras nace específicamente de la voluntad de las personas y de la lectura de lo que estaba pasando. En medio de las manifestaciones y de las protestas lo que encontrábamos era en redes sociales un montón de personas buscando a sus familiares o diciendo como esta persona salió a manifestarse y no ha vuelto, por favor ayúdenme a buscarla, por favor difundir. Entonces, lo que creamos fue también, como dice mi compañera, una red de cuidado, una red de apoyo desde el tema de los derechos humanos, donde lo que hacemos es tener o facilitarle a las personas unos canales donde nos pueden reportar a las personas que no encuentran, que están perdidas, para nosotros sistematizarlo y ponerlo en función de los organismos institucionales y alternativos de derechos humanos y de búsqueda, para que estas personas logren encontrar a las personas que no aparecen. Pues mi compañera habla de altas cifras de personas que han sido desaparecidas desde el 28 de abril. Entonces, lo que queremos es hacer eso, es a través de las redes sociales, a través de los mismos mecanismos que estamos creando para darnos cuenta de qué es lo que está pasando en las calles y para apoyarnos entre nosotros, pues lo que hacemos son unas redes donde ponemos al servicio de las personas unos canales donde nos pueden informar acerca de personas que no aparezcan para llevarlo a la institucionalidad y a las demás organizaciones de derechos humanos que puedan ayudar con la búsqueda. También cabe resaltar que estas labores las hemos incentivado a nivel de ciudad en Medellín, porque el equipo que tenemos en nuestro bloque de búsqueda virtual aún es muy pequeño y pues con las cifras podrán dimensionar que no nos da para, pues nos desbordamos para recopilar el grueso de información que en realidad está sucediendo y que todo el tiempo se está generando en este país. En este momento, hace unas cuantas horas, acabaron de atacar a la Guardia Indígena en el sur de Cali, acabaron personas civiles, acabaron de disparar en contra de líderes indígenas, ¿cierto? Entonces, cosas así están sucediendo todo el tiempo y eso junto con la censura que hemos sufrido en el país, la censura de Internet, y no es solamente como una cuestión de paranoia social que hablemos de censura, sino que también está técnicamente comprobado a través de algunos grupos internacionales que en Colombia nos están censurando, que sobre todo en las noches el Internet está fallando y que no hemos podido registrar, datear y hacer seguimiento ni transmitir lo que está pasando. Por ahí dice algo
muy conmovedor al respecto, y es que todos estos días la juventud colombiana ha tenido que mirar en vivo la agonía de sus hermanos, de las personas, de sus hermanos, de sus hermanas, y es eso, como que ver en vivo cómo estamos agonizando como sociedad, cómo nos están matando. Precisamente uno de los grandes retos de nosotros como grupo, de nosotras como grupo, ha sido esa cuestión de la censura, porque gran parte del insumo para nuestro registro ha sido el material captado por las mismas personas a través de las transmisiones en vivo en redes sociales, donde logramos identificar el nombre de alguna persona que está siendo retenida, incluso su número de documento, incluso en algunas ocasiones alguna placa también de la gente que las está reteniendo. Entonces eso también ha sido como un giro muy interesante, y nos hemos apoyado como en cierta noción de no solo como espectadores de la violencia, sino activistas a través de estas redes que nos posibilita ahora la virtualidad para, para trabajar con nuestro grupo, y vemos que la información definitivamente nos desborda y que somos pocos, y por eso también hemos logrado tener solamente incidencia a nivel de Medellín, y aún así eso nos ha desbordado, solo una ciudad nos ha desbordado, ahora a nivel de país no me imagino cómo será. Yo creo que ahí también vale la pena mencionar que nosotros articulamos con otras organizaciones de derechos humanos que también se han visto desbordadas por lo que pasa acá, pero además también fuertemente por los abusos policiales, porque también hay que mencionar que a los compañeros que están en campo les están quitando los celulares, se los están dañando, que la fuerza pública sigue atacando los lugares donde hay atención médica, donde están los APH, que los grupos de derechos humanos y de prensa no les están dejando hacer su trabajo. Entonces esto también entorpece enormemente el intento de búsqueda de las personas, pues porque son los que están allá quienes nos están informando, pero además de la censura a través del internet, además de los cortes de luz que están habiendo, por ejemplo en Medellín a veces han habido cortes de luz en el centro, eh, pues está esto también de que las personas que están intentando proteger a los demás, que están manifestándose, pues también sufren ataques de la policía. Wow, la verdad es que está, eh, personalmente de verdad creo que es increíble lo que hacen, y más en tiempos de crisis como las que está pasando ahora Colombia. Entonces de verdad, eh, continúen con eso. Desde aquí en México pues hacemos todo lo posible por apoyar, y digamos con toda opresión que el gobierno está ejerciendo hacia la ciudadanía, y obviamente con tanta incertidumbre que hay entre la población y entre los mismos sistemas de gobierno. Ustedes, por ejemplo, en un corto plazo, en días o en semanas, y en un largo plazo más hacia meses, ¿cómo creen que la situación vaya a ir avanzando? Pues nosotros estamos viendo, pues en principio, una respuesta, digamos, de seguir en las calles, de seguir protestando, de seguir la gente manifestándose, porque también lo que estamos viendo es que mientras más represión está habiendo de la fuerza pública, pues más está aumentando la solidaridad entre las personas. Entonces por ahí aparecen las personas que son cerrajeros diciendo cómo hacer escudos, o pues como con la intención también de que las personas que están en la calle no sean simplemente carne de cañón, ¿cierto? Estamos viendo esto, la solidaridad de las personas que no pueden estar manifestándose, entonces están haciendo donaciones, están tejiendo redes, están haciendo redes de cuidado en las cuales si tú vas a salir de tu casa, por favor envíame tus datos, tu cédula, tu RH, yo no sé, envíame tu ubicación en tiempo real para saber dónde estás. Y eso nos hace pensar, pues, que primero está habiendo un cambio en la concepción de las personas frente a la movilización y frente a lo que está pasando en el país, ¿cierto? Porque en ese intento de polarización que hay también en el país se menciona que las personas que se manifiestan son unos vándalos, son unas personas que están robando, que quieren desestabilizar la democracia, además. Entonces, lo que estamos viendo de parte de la gente es, son redes de cuidado, son redes de apoyo, son identificar quién es la persona que realmente nos está haciendo daño, porque los estamos viendo. O sea, los estamos viendo a través de lo que las personas están grabando, de lo que está pasando, porque los está viendo la comunidad internacional, que además también agradecemos que, bueno, que estén pendientes y que se pronuncien.
Pero es eso, entonces como que en un corto plazo, pues digamos que nosotros no podemos hablar a largo plazo qué va a pasar, pero lo que estamos viendo es el surgimiento, por ejemplo, de asambleas populares, de personas que se empiezan a reunir para decir, bueno, es que, porque además dentro de ese identificar quiénes son las personas que nos hacen daño, pues se identifica también el oportunismo dentro de la esfera política, que son estas personas que se dicen como salvadoras o alternativas y que quieren llegar a decir que son representantes de la movilización, pero que incluso las personas que están en la calle las rechazan y dicen, no, pero es que sí, todo el tiempo los líderes políticos estuvieron desconectados de las exigencias que se están haciendo, entonces, ¿por qué ahora viene a haber personas que se autoproclaman los representantes de las personas? ¿Qué es lo que de pronto eso podría derivar en una forma de cogobierno, de que sean las personas las que a través de las asambleas populares, de los encuentros barriales, de los encuentros por ciudades, sean las que saquen pliegos de exigencia que se lleven ante los administrativos? Que además, pues estamos viendo que una de las consignas que hay en la calle es Duque Chao, que se está pidiendo que el presidente, que todo el tiempo ha tenido un periodo de desconexión de las necesidades de las personas, pues en estos momentos le digamos chao, es lo que se escucha en el marco de las movilizaciones, pues porque se identifica que no es solo el abuso policial, sino que es además que se están haciendo unas exigencias a un gobierno que solamente responde con armas y con el pues que nos dijiste al principio que tenemos un déficit fiscal, pero que nos damos cuenta luego de que hay una inversión muy grande en armamento y en el mejoramiento de las Fuerzas Armadas, entonces como que no hay dinero. Pues esas son como las consignas que se ven ahorita en este momento. También pues lo que vemos un poco es como precisamente por eso como la falta de dirección, o sea, como que no estamos viendo una cabeza que direccione al movimiento, sino que las personas mismas se van organizando, entonces eso tampoco nos permite hacer una lectura, por ejemplo, de qué podría pasar, no sé, a unos meses y muchísimo menos, digamos, aunque también se tiene en el panorama que el próximo año son elecciones presidenciales, pero pues así como decir algo concreto, pues como eso, como hacer una lectura de lo que está pasando. También se puede hablar un poco, de pronto no de cambios muy planeados, sino de cambios que han surgido más como en la necesidad de cuidarnos. Creo que la necesidad y la búsqueda de cuidarnos ha sido una de las grandes búsquedas derivadas de todas estas manifestaciones, y precisamente hablando como de las consignas, como hablaba Aleja, una de ellas ha sido que el pueblo salva al pueblo, que la policía no me cuidan mis amigas, la policía no me cuida la primera línea, me cuida mi mamá, ¿cierto? Entonces es precisamente como un vuelco también hacia la desconfianza institucional, que no sé si se pueda predecir a futuro, pero que esperamos que también sea como un vuelco estructural, no solamente algo coyuntural como algo de desconfianza en este momento porque vemos que nos están matando, porque la violencia es así de evidente, sino también esperamos que sea un vuelco, sobre todo desde las nuevas generaciones, hacia algunos cambios más estructurales, sobre alguna conciencia más estructurada sobre el nivel de agencia que tenemos, de que el nivel de agencia no se encuentra cada 4 años cuando escogemos un presidente y que el nivel de agencia ni siquiera lo tiene el presidente, sino que lo tenemos nosotros y nosotras en las calles, de que la calle es nuestro escenario para el cambio. Y sea a través de los medios que sea a través de la manifestación, o sea también a través de las asambleas populares, como lo mencionaba mi compañera. También entonces estamos pensando que quizás va a haber una movilización hacia la conformación de esas comunidades políticas y emocionales, porque precisamente a través de esas consignas del pueblo, salva al pueblo, vemos que el cuidado es lo único que nos queda en medio de todo este caos institucional, y el cuidado entre nosotros y nosotras, y no la delegación de la responsabilidad del cuidado, y mucho menos la seguridad, porque la seguridad termina siendo como el talón de Aquiles o el punto de partida para muchos otros abusos de todo tipo por parte de la fuerza pública. Entonces creemos que puede ser eso, como una desestructuralización de lo que tenemos en este momento, quizás no de manera muy
muy planeada, sino también un poco más desde la práctica, quizás de manera un poco más azarosa, pero sí hay como un vuelco hacia eso, hacia las calles, hacia mirarnos entre nosotros y nosotras, a cuidarnos entre nosotros y entre nosotras y a fortalecer un poco más ese sentido de comunidad que podamos tener. Sí, justo. Yo creo que lo más importante es no quedarse callado, o sea, seguir peleando, o sea, para conseguir lo que se quiere, no dejar que el sistema nos reprima o nos asuste, o sea, aunque tengamos miedo, tenemos que movernos, porque ustedes han movilizado esto mundialmente y se está escuchando alrededor del mundo, y eso hizo que nosotros queramos apoyar desde fuera. Entonces, nosotros como externos, desde fuera, ¿cómo es que podemos apoyarles? Retomando un poco lo que hablábamos sobre las comunidades virtuales y de cómo pasamos de ser simples espectadores pasivos a ser activistas, ¿cierto? Agentes del cambio, agentes de movilización social. Entonces creemos que gran parte de eso pasa por visibilizar y por incentivar el debate crítico, incentivar también la denuncia, incentivar también el señalamiento a quienes son los verdaderos enemigos, porque gran parte del miedo o de lo que nos controla acá en Colombia, pero también en toda América Latina, es la construcción de un enemigo que no es realmente el enemigo. Entonces el señalamiento y la visibilización en redes del verdadero enemigo, de que son las clases altas, de que son quienes nos gobiernan, de que son quienes elegimos erróneamente esos verdaderos enemigos y no las personas que se organizan para subsistir, para sobrevivir, esos enemigos. Creo que pasa por ahí gran parte de la ayuda que podemos obtener por parte de otros a nivel mundial, esa visibilización y esa denuncia. Y yo quisiera además también sumarle como este tema del apoyo también desde la movilización, que lo hemos visto en muchas partes, ¿cierto? Que Alemania se manifestó apoyando a Colombia, que Nueva York, que muchos países del mundo, Francia, han salido a manifestarse en las calles frente a las embajadas colombianas, a decir, paren por favor la masacre que está habiendo en Colombia, paren por favor la censura, y nosotros creemos que en ese momento eso también, pues si acá la gente está poniendo el cuerpo, pues como llamar también un poco a la movilización para hacer esto un poco más visible y también porque eso podría de alguna forma, no sé, llegar hasta las altas cortes incluso para que se mire el caso de Colombia en cuanto a lo que está pasando y en cuanto al abuso policial, en cuanto a qué es lo que está haciendo el gobierno y por qué en medio de tanta represión y de tantas muertes se da las órdenes de militarizar las ciudades, de militarizar pues como la vida, las restricciones a la movilidad y un montón de cosas que están pasando incluso por encima de la pandemia. Lo creemos importante, no sé si para un futuro cercano, pero sí desde la visibilización se puede hacer eso, llegar hasta allá y decir como, bueno, altas cortes, algo está pasando y hay que juzgar también y dar responsabilidades de las muertes que estamos teniendo en estos momentos, de los heridos que están habiendo, de las personas que todavía estamos esperando que aparezcan. Pero no, realmente, igual, por ejemplo, creo que algo que tiene muy, muy característico de América Latina es la unión que se genera entre el pueblo, más allá de la opresión que hay por las clases altas y por el gobierno. Por ejemplo, aquí en México, justo en la asamblea nos estuvimos manifestando creo que fue ayer, ¿no, Val? Bueno, ya se fue Val, pero sí, por ejemplo, aquí en México se cayó el metro y obviamente ¿quién es el responsable de construir el metro? ¿No? El gobierno. ¿Quién no paga el mantenimiento? El gobierno. Entonces, pues, como esta unión que se genera entre el pueblo, sin importar los contextos, ahí estamos en la manifestación, ¿no? Realmente, pues, uniéndonos como sociedad en contra de la injusticia, de la negligencia del Estado y de verdad que aquí en México o sea, entendemos a los colombianos, igual cualquier cosa que esté en nuestras manos por hacer, pues también vamos
vamos a alzar la voz, porque también es algo de lo cual tenemos que escandalizarnos, no es algo que como individuos no podemos callar, y más aún cuando pues estamos resintiendo todo, digamos, la priorización de intereses de privilegiados ante las carencias de millones, ¿no? Y realmente pues es una gran lástima que vivamos con gobernantes que realmente pues no vean a su pueblo, y pues sí, de aquí para adelante, no quedarnos callados, seguir escandalizándonos y seguir luchando por lo que importa y por los ideales que tenemos como pueblo unido, como sociedad, como cultura. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por darnos la oportunidad de hablar con ustedes y poder difundir esto a todos los que puedan escucharlo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y también por esas acciones de visibilidad y por el interés también de trabajar conjuntamente. Pues estamos convencidas de que la creación de comunidad es lo que nos va a salvar ante la represión de los grupos privilegiados en toda América Latina.